¿Pueden las revelaciones de hoy estar relacionadas con las profecías bíblicas del pasado? Esta es una pregunta que sigue suscitando debate entre creyentes y escépticos. A lo largo de la historia, han existido numerosas figuras que afirman haber recibido mensajes del cielo, pero pocos de ellos han tenido un impacto tan grande en la conciencia colectiva como los testimonios contemporáneos de Luz de María y Miriam Corsini. Ambas mujeres, desde diferentes partes del mundo, aseguran haber recibido visiones y revelaciones divinas que advierten a la humanidad sobre un futuro incierto y peligroso, en el cual los eventos apocalípticos descritos en la Biblia podrían estar a punto de cumplirse. En un mundo tan convulso como el de hoy, donde las tensiones políticas, los desastres naturales y las crisis sociales parecen estar en aumento, las palabras de personas como Luz de María y Miriam Corsini adquieren una relevancia inesperada. Estos testimonios no son simplemente relatos místicos, son presentados como advertencias de un futuro cercano, un futuro que, según ellas, puede ser transformado si la humanidad se arrepiente y vuelve a Dios. Lo curioso es que muchos de los mensajes que ambas han recibido y compartido tienen paralelismos sorprendentes con las antiguas escrituras sagradas, especialmente aquellas que hablan de juicio, purificación y la instauración de un nuevo orden divino. Luz de María, quien se presenta como una vidente argentina, ha afirmado haber recibido mensajes de Jesucristo y la Virgen María, quienes le han revelado información sobre los tiempos finales. Sus revelaciones están llenas de imágenes poderosas y simbólicas, como la llegada de grandes tribulaciones, desastres naturales y una crisis de fe que afectaría a todo el mundo. Estas advertencias, que parecen resonar con las visiones apocalípticas de Juan el Apóstol en el libro de Apocalipsis, han sido interpretadas por muchos de sus seguidores como señales de que el juicio final está cerca. En este contexto, el llamado a la conversión y a la oración se convierte en una parte esencial de su mensaje, instando a todos a prepararse espiritualmente para lo que está por venir. Por otro lado, Miriam Corsini, una vidente de origen europeo, también ha compartido sus experiencias místicas en las que ha recibido mensajes sobre la situación del mundo actual y su relación con las profecías bíblicas. Aunque sus mensajes no son tan conocidos a nivel mundial como los de Luz de María, han encontrado una audiencia fiel en aquellos que buscan respuestas a los desafíos de la vida moderna. Las revelaciones de Corsini incluyen predicciones sobre el futuro de la Iglesia, el papel de la Virgen María en la lucha contra las fuerzas del mal y el regreso inminente de Cristo. En sus visiones, se habla de un gran conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, un tema que es común en muchas profecías bíblicas, particularmente en el libro de Daniel y en las cartas de San Pablo, que hablan de la lucha espiritual que precederá a la llegada del reino de Dios. Es interesante notar que, aunque las revelaciones de estas dos mujeres son contemporáneas, sus mensajes parecen coincidir en muchos puntos, especialmente en lo que respecta a los desafíos espirituales que enfrentará la humanidad en los próximos años. Ambas advierten sobre la importancia de la conversión, la oración constante y el arrepentimiento, y ambas insisten en que el futuro de la humanidad depende de la respuesta de cada individuo a estos llamados divinos. Además, sus mensajes a menudo enfatizan la necesidad de reconocer la misericordia de Dios y la importancia de prepararse para los tiempos difíciles que, según ellas, están por venir. Uno de los aspectos más fascinantes de las revelaciones de Luz de María y Miriam Corsini es la forma en que sus visiones y mensajes se alinean con las profecías bíblicas. En muchos casos, se puede trazar un vínculo directo entre sus advertencias y las predicciones que se encuentran en libros como el de Apocalipsis, Daniel, Ezequiel e Isaías. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis se describe la aparición de señales en los cielos, la llegada de grandes tribulaciones y el juicio final que pondrá fin a la era del pecado y la injusticia. Estas visiones, que parecían estar relegadas al pasado, resurgen en las profecías modernas de estas dos mujeres, que insisten en que la humanidad está viviendo en un tiempo crítico, uno en el que el mundo debe elegir entre el bien y el mal. Además, las revelaciones de Luz de María y Miriam Corsini no solo se limitan a advertencias de juicio,
sino que también contienen mensajes de esperanza. En sus visiones, ambas insisten en que, a pesar de las dificultades que están por venir, siempre hay una oportunidad para la salvación, siempre que las personas se arrepientan y se acerquen a Dios. Este mensaje de esperanza es común en las Escrituras Sagradas, donde a menudo se nos recuerda que, incluso en medio de la oscuridad y el juicio, la misericordia divina puede transformar la vida de aquellos que sinceramente buscan la redención. Las revelaciones de Luz de María y Miriam Corsini no solo son testimonios místicos, sino que son parte de un fenómeno más grande en el que las advertencias divinas sobre los tiempos finales siguen siendo una preocupación central. A medida que el mundo parece estar acercándose a un punto de inflexión, estos mensajes contemporáneos se alinean con las antiguas profecías bíblicas, ofreciendo tanto advertencias como promesas de salvación. Al igual que los profetas de la antigüedad, Luz de María y Miriam Corsini llaman a la humanidad a volverse hacia Dios, a arrepentirse de sus pecados y a prepararse para los eventos que están por venir, con la esperanza de que, a través de la fe y la oración, la humanidad pueda encontrar la salvación en medio de la tormenta. Luz de María, una mística argentina, ha sido una de las figuras más controvertidas y a la vez veneradas en el ámbito de las profecías contemporáneas. Según ella misma ha declarado, ha recibido una serie de mensajes divinos desde el año 2005, los cuales le han sido transmitidos por el Espíritu Santo, Jesucristo, la Virgen María y otros santos. Estos mensajes, que se publican de manera regular en su sitio web y en diversos medios, contienen advertencias acerca del futuro de la humanidad, que se describe como sombrío y lleno de desafíos espirituales y naturales. Uno de los aspectos más llamativos de las revelaciones de Luz de María es la frecuente mención de una gran purificación que se avecina, la cual, según las palabras que ella ha recibido, será un juicio divino sobre la humanidad debido a sus pecados. Este juicio, similar a las profecías del Apocalipsis, está relacionado con la caída de las naciones y el sufrimiento de la tierra, que será azotada por catástrofes naturales, guerras, pestes y una crisis espiritual sin precedentes. En sus mensajes se menciona repetidamente la necesidad de la conversión, el arrepentimiento y la oración, aludiendo a las advertencias de los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías e Isaías, quienes también denunciaron el pecado de Israel y predijeron un castigo divino si no se arrepentían. El mensaje más fuerte y recurrente en las revelaciones de Luz de María es el de la venida de un gran aviso, un evento que, según ella, será una manifestación sobrenatural de la presencia de Dios, que traerá una iluminación del corazón y la conciencia de cada ser humano. Este aviso, que se describe como una experiencia personal e indescriptible para cada individuo, tiene la finalidad de hacer que la humanidad se dé cuenta de su alejamiento de Dios y se convierta al camino de la salvación. La referencia al gran aviso también recuerda a las profecías del Nuevo Testamento, particularmente al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, donde se habla de señales en el cielo antes del regreso de Cristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Para los seguidores de las revelaciones de Luz de María, este gran aviso es una manifestación de la misericordia divina antes de los eventos más aterradores que se describen en las Escrituras. Además, la Virgen María, según Luz de María, advierte sobre la importancia de la consagración al Inmaculado Corazón de María, siguiendo el mensaje de Fátima, en el cual la Virgen instó a la humanidad a alejarse del pecado y buscar la conversión. Esta devoción al Corazón Inmaculado de María también se encuentra en la tradición de otras apariciones marianas, como en Lourdes y Guadalupe, donde la Virgen ofreció mensajes de esperanza y conversión. Miriam Corsini, una mística italiana, es otra figura que se ha destacado por sus testimonios de revelaciones divinas. A lo largo de los años, Miriam ha relatado haber recibido visiones y mensajes de Jesucristo y la Virgen María que le han sido transmitidos de manera personal. Estas revelaciones se centran en la importancia de la oración,
el arrepentimiento y el retorno a Dios en medio de los tiempos difíciles. En su vida, Corsini ha pasado por momentos de sufrimiento físico y espiritual, los cuales ella considera como parte del proceso de purificación que Dios le ha encomendado. Uno de los aspectos más impactantes de las revelaciones de Miriam Corsini es la referencia a los eventos que vendrán en los últimos tiempos. Similar a Luz de María, Miriam ha hablado de una purificación global que afectará tanto a la Iglesia como al mundo en general. En sus testimonios se menciona una lucha espiritual feroz entre el bien y el mal, donde las fuerzas de la oscuridad tratarán de engañar a la humanidad a través de falsos profetas y falsas doctrinas. Este escenario apocalíptico se asemeja a las advertencias que Jesús dio en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, donde habló de falsos cristos y de cómo engañarían a muchos en los últimos días. Al igual que Luz de María, Corsini ha hablado de la necesidad de un retorno a la fe auténtica y de la importancia de la Eucaristía como fuente de vida espiritual. Según ella, la humanidad se encuentra en un punto crítico en el que, si no se hace un cambio radical, los castigos divinos comenzarán a manifestarse en forma de desastres naturales, guerras y enfermedades. De hecho, Miriam ha predicho en varias ocasiones que la humanidad experimentará una serie de cataclismos en un futuro cercano, lo que genera un ambiente de alarma entre aquellos que siguen sus mensajes. En cuanto a la conexión con las Escrituras, las profecías de Corsini están profundamente inspiradas en las visiones de los grandes profetas bíblicos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis de San Juan describe una serie de eventos catastróficos que ocurrirán antes del regreso de Cristo, y las advertencias de Corsini parecen alinearse con estos eventos. La batalla final entre el bien y el mal, el sufrimiento del pueblo fiel y la persecución de los justos son temas recurrentes tanto en las Escrituras como en los mensajes de Miriam. Tanto Luz de María como Miriam Corsini, aunque diferentes en sus contextos y detalles específicos, comparten un mismo mensaje central, un llamado urgente a la conversión, la oración y la penitencia. Ambas han afirmado que el tiempo se está agotando y que la humanidad debe arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Estas advertencias resuenan con las antiguas profecías bíblicas que hablaban de un día del Señor, un día de juicio que traerá tanto castigo como esperanza para aquellos que han permanecido fieles a Dios. Las revelaciones de Luz de María y Miriam Corsini ofrecen un mensaje que se entrelaza con las enseñanzas bíblicas sobre la conversión, el arrepentimiento y la preparación para los últimos tiempos. Mientras el mundo se enfrenta a desafíos globales, desde el cambio climático hasta las tensiones políticas y sociales, estos mensajes de advertencia resuenan como un llamado a la fe y a la esperanza. La humanidad, al igual que en tiempos de los antiguos profetas, debe escuchar las advertencias del cielo, reflexionar sobre su vida espiritual y prepararse para lo que está por venir. En la historia, siempre ha habido momentos en los que el pueblo de Dios ha tenido que enfrentarse a dificultades y pruebas. Las revelaciones de estas místicas modernas podrían ser una continuación de ese ciclo, donde, una vez más, la humanidad tiene la oportunidad de volverse hacia Dios antes de que llegue el juicio final. Al igual que los profetas de la Biblia, Luz de María y Miriam Corsini sirven como instrumentos de un mensaje divino, instando a la humanidad a cambiar su rumbo y buscar la salvación antes de que sea demasiado tarde.